comentaba yo que Primera de Juan está escrito por alguien que piensan que se le comenta o se le nombra el anciano, y que Primera de Juan se cree que fue escrita tal vez por Juan el Amado, pero no están a ciencia cierta seguros. Piensan más bien que lo escribió otra persona al cual denominan el anciano. Entonces, esta primera, segunda y tercer libro de Juan que vamos a estar viendo, Juan habla una retrospección diciendo que tenemos que conocer al Dios de amor que está con nosotros. Entonces dice que Juan lo dice en largos rasgos, dice que el mensaje se concentra en que Dios es la luz, que Él mandó al Señor Jesucristo para que los que anduviésemos en Él anduviésemos en luz, y con esta luz pudiésemos dar servicio a nuestros hermanos, y que el modo de estar en Cristo es dar el servicio, el dar testimonio de Cristo. Esos somos los que estamos en luz, los que somos salvos. Y la otra parte es Dios es luz, y por otro lado dice Dios es amor, ¿no? Y está basado en lo mismo, que no podemos amar, que tenemos que amar a nuestro prójimo, que nos cuidemos de los falsos profetas, que el perfecto amor echa fuera el temor, y cosas por el estilo, ¿no? Que en el amor tenemos la victoria, y varios conceptos así con respecto al amor, en el cual dice que si estamos en amor, pues estamos en Cristo, ¿no? Y entonces vamos a estar viendo que cierran los tres libros en estos más o menos pareceres iguales, y se cree que Juan lo dice primero en diferentes casas, iba dejando estos evangelios en esta enseñanza, ¿no? Eso es lo que se cree que más o menos es en lo que está basado el libro de Juan, los tres libros de Juan. Ok, entonces vamos a abran sus Biblias en Primera de Juan, y les voy a dar un repaso muy rápido. Primero dice Juan que habla sobre la palabra de vida, ¿no? Y empieza muy interesante, dice, lo que era desde el principio, ya lo habíamos comentado, desde antes de la fundación del mundo y todo eso que habíamos oído o lo que habían visto. Aquí está hablando sobre los apóstoles que están dejando la enseñanza a la iglesia. Entonces dice, lo que sabíamos desde el principio de las profecías y todo eso, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que está hablando de Cristo o del Mesías, y ellos ya lo sabían que el verbo de vida era el Cristo o el Mesías, ¿no? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y esto nos fue manifiesto, ¿no? Eso es lo que nos revelaron a través de la venida del Señor Jesucristo. Entonces la entrada de Primera de Juan es algo padrísimo, porque dice Juan, en el supuesto caso de que si fuera Juan, dice Juan, todo eso que vivimos con el Señor Jesucristo, lo que nos anunciaron y todo eso les estamos enseñando, todo eso es lo que ustedes están viendo ahorita, ¿no? Dice, eso es lo que les estamos dando. Y entonces es donde entra en esta parte que yo les decía, donde dice que Dios es luz, ¿no? Y empieza en el 5 diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él y el mismo que les hemos anunciado, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Prácticamente esto es lo más importante de esta parte de la introducción y abarca todo con respecto a Cristo, la luz, y cómo es Dios luz y cómo no podemos andar en pecado, ¿no? Después decía, cuando empezamos a ver el capítulo 2, el título era
que Cristo era nuestro abogado. Y entonces decía que si andábamos en estas cuestiones de pecado, anteriormente decía el capítulo 1, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Entonces eso también es padrísimo. Cuando cerramos la clase les decía yo, bueno, si llegamos a fallar, pues, y llegamos a fallar, a final de cuentas, de todas maneras, tenemos abogado para con Jesucristo. Para con Jesucristo. Y entonces, pues Él es el que nos libra de estos pecados, ¿no? Es lo que dice ya el resto de estas partes, dice, que no solamente por los pecados nuestros, el Señor Jesucristo está abogando, sino también por los pecados del mundo, ¿no? Que si nos guardamos en sus mandamientos, dice, nos guardamos de este pecado, y decía en el 4, dice el Señor Jesucristo: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad pues no está en él. Platicamos de esto y decíamos que pues efectivamente, una vez que nosotros ya maduramos la palabra, pues sabemos que debemos de hacer el bien al prójimo y debemos de procurar andar en los mandatos del Señor, ¿no? Y precisamente por esto luego viene el nuevo mandamiento. Está hablando de permanecer en los mandatos de Dios, y después habla del nuevo mandamiento. Y entonces en el 7 dice: hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál era el mandamiento antiguo? ¿Cuál era el principal mandamiento? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y el segundo, lo decía el Señor Jesucristo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hablando en esencia, dice Juan, no les estoy dando un mandamiento fuera de lo que ya hemos estado viendo anteriormente en la historia, ¿no? Lo que lo que decía la ley y lo que decíamos, la base se sigue cumpliendo. Debemos de amar a nuestro Dios. Dice, pero les voy a dar un nuevo mandamiento, dice el 2, dice que es verdadero en Él, en el Señor Jesucristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Los pecados se van terminando y va entrando la luz, esta luz con la que empieza diciendo que Dios es luz, ¿sí? A partir del versículo 5, es esta luz de la cual ahorita está comentando que está haciéndose partícipe o patente o evidente en nuestras vidas. Porque dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, pues todavía anda en tinieblas. El que no ama a su hermano, el que ama a su hermano, él está en la luz, ¿no? Permanece en la luz. Y el que no, dice, y en él no haya tropiezo, ¿no? Y más adelante dice, y el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda todavía en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces les dice, les escribo para que sus pecados sean perdonados, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y entonces dice que le escribe a los jóvenes, le escribe a los padres, le escribe a la iglesia, y etcétera, etcétera, para que todos pues se permanezcan en diferentes situaciones, pero siempre fieles a la palabra de Dios, y para que sean de testimonio y cuestiones por el estilo, ¿no? Y en el 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Después lo explica y dice, todo lo que esté en el mundo, los deseos de la carne, los de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino viene del mundo. Dice, y el mundo junto con todo esto va a pasar. Dice, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese plan que el Señor tenía puesto para nosotros, que había organizado para nosotros y demás, pues sigue estando vigente, ¿no? Sigue siendo un plan que va a permitir que conozcamos a Dios, que seamos salvos y otras cosas. Ok, después viene el anticristo. Y entonces habla del anticristo, pero no del anticristo como tal.
habla del espíritu del anticristo, ¿no? Y ahorita se los voy a explicar. Dice, ya es el último de los tiempos. Yo les decía, siempre estaban diciendo eso, ¿no? Ya el tiempo se acerca, y yo también digo lo mismo. Yo siento que como están las guerras y demás, ya siento que están a punto de... Ya sabemos que el tercer templo es la marca que va a marcar el fin de los tiempos. Entonces, dice así, dice, y según vosotros escucharon que viene el anticristo. Dice, han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que casi es el final de los tiempos. Era lo que se basaba Juan, ¿no? Dice, han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros en esta doctrina, en ese conocimiento de salvación. Dice, pero ellos salen precisamente para que se manifieste que no son de nosotros, y que por lo mismo, según lo que decía Juan, pues se acercan los tiempos, ¿no? Como los anticristos que se van a anunciar. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso no les hablo como si ignorasen ustedes la verdad, como si no conocieran de esto del Evangelio. Dice, ninguna mentira viene de la verdad, viene del Evangelio que les enseñamos. Dice, el que es mentiroso, solamente es mentiroso aquel que niega al Señor Jesucristo. Ese es el anticristo. O sea, por eso decía que aquellos que habían negado, aquellos que habían salido, eran los anticristos, ¿no? Pero, porque yo les decía, no habla propiamente del anticristo. Está hablando de aquellos que niegan de la fe, que apostatan de la fe y se vuelven en sí como si fuesen el anticristo. Por un lado, por el testimonio, por otro lado, porque pierden a los de la iglesia que están en fe por la falta de sabiduría, y por otro lado, porque también son sacando a otras personas para que también nieguen de la fe o nieguen del Evangelio, ¿no? El que niega al Padre y niega al Hijo, esos son los anticristos. Y dice, el que niega al Hijo tampoco es del Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre también, ¿no? Eso lo dice el 23. Dice, ya lo habían oído ustedes desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en ustedes. También ustedes permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo Dios y el Señor Jesucristo, y anunciado por los apóstoles, venían anunciando la vida eterna. Nuestra esperanza es la esperanza de vida eterna, en un cuerpo incorruptible. Y yo creo que todos los que alcanzamos a comprender en un momento dado la salvación de Cristo, inmediatamente después alcanzamos a comprender que es para tener un perdón de pecados y una vida eterna en la presencia de Dios. Dice, y por eso les escribo sobre los que los engañan. En el 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, dice, que recibisteis de Dios, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. Así que, como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjense, aquí lo que habla es de que Dios mismo, en la unción que tenemos del Espíritu Santo, nos ha anunciado, nos ha enseñado, y dice que esa unción que recibimos permite que permanezca, si esta unción permanece en nosotros, dice, entonces no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu mismo nos ministra. ¿Se acuerdan que lo estábamos platicando? Dice, así que la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les enseñe, permanezcan
en el Señor, o sea, conforme la administración del Espíritu, podemos permanecer en el Señor. Dice, ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos la confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, ¿no? Es nacido de Él. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a retomar? Porque está muy fácil de enseñar, está muy fácil de comprender, y yo creo que con todo esto pues ya más o menos nos dimos una idea. Lo más importante, yo diría aquí, es cuando habla de esta unción, ¿no? De que la unción está en nosotros y no tenemos realmente la necesidad de que nadie nos enseñe. Cuando estamos en el Espíritu aprendiendo, tenemos ahora sí que una constante aprendizaje de la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos en la clase pasada, y entonces ahorita vamos a empezar en 1 de Juan 3:1, donde dice: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Por esto el mundo no le puede conocer, porque los del mundo no pueden reconocer la palabra de Dios. Entonces dice, y porque no le conocen a Él, los del mundo no le conocen, no lo pueden aceptar. Por eso es por lo que a nosotros, los que sí lo reconocemos previamente, desde antes de la fundación del mundo, somos hechos hijos de Dios. Dice, y amados, dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado ese cuerpo incorruptible donde vamos a ser transformados y vamos a vivir eternamente esta vida que decíamos, ¿no? Que era la vida eterna, que decía en el capítulo 2, en el versículo 25, donde decía, y esta es la promesa que Él nos hizo, la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, por otro lado, tenemos esa vida eterna en este cuerpo incorruptible que aún no se manifiesta en nosotros. Tenemos las primicias, tenemos, decía, las arras, decía otro versículo, donde es una muestra pequeña del Espíritu Santo lo que está morando en nosotros. No se ha manifestado en nosotros toda la magnificencia que vamos a tener. Imagínense, somos coherederos con Cristo, y así como Cristo fue poco menor que los ángeles y después poco mayor que los ángeles, así nosotros cuando seamos transformados vamos a ser poco mayor que los ángeles. Dice que cuando Jesucristo se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, en carácter, en persona, en poder. Y vuelvo a lo mismo, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros y siendo coherederos con Cristo, la verdad es que vamos a hacer algo que no está fuera de nuestro entendimiento. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, al entenderlo, así como la fe, que te purifica y te mete en obediencia, en temor y demás, así es que todo el que entra en este entendimiento se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. ¿Por qué Él es puro? Porque así es, ¿no? Y entonces, dice, entonces el que comete pecado pues está infringiendo la ley, ¿no? Es infractor de esta ley. Dice, pero saben que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Jesucristo no hubo pecado, no encontraron pecado. Entonces todo aquel que permanece en Cristo también procura no pecar, se mantiene fuera de pecado, ¿no? Y todo aquel que peca pues no le ha visto, no le conoce. Y después dice, hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo, así como Cristo fue justo. Y después lo explica a qué se está refiriendo con esto de que además de no hacer pecado, debemos de ser justos. Son dos cosas separadas. Está hablando de no ser pecadores, de no ser apóstatas primero en el capítulo anterior que vimos, y después habla de ser justos, de amar a nuestro prójimo. Porque primero, les explicaba yo, habla de que Dios es luz y mensaje y señales y todo esto, que un ejemplo que debemos de ser, un ejemplo que tenemos en Dios, y después habla de que Dios es amor, y aquí habla también de eso.
de que tenemos que dar un ejemplo de amor y ser amor para los demás. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que eran del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Este conocimiento, el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Y entonces pues, no podemos pecar. Dice, porque nacimos de Dios, somos parte de esta naturaleza de Dios, el Espíritu es el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a tocar el mismo tema, se usa mucho esta simbología del bautizo en aguas, ¿no? Mueres al pecado y naces en esta nueva vida de Dios. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios, y en estos los del diablo. El que hace justicia y dice, el que no hace justicia y no ama a su hermano, ese no es de Dios. Entonces dice, y como les he dicho desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces les decía yo, el principio de las señales en lo que habíamos leído anteriormente, pues era el primer mandamiento, que deberíamos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y aquí empieza a hablar sobre el segundo mandamiento, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando hacemos justicia, estamos practicando ese amor, estamos de alguna o de otra manera, cada quien hace el trabajo como el Espíritu lo dirige, ¿no? Y entonces les dice, amémonos unos a otros. Y este siguiente versículo entra mucho en conflicto con las gentes que son religiosos y que a veces no leen lo que les está diciendo la Biblia, ¿no? Porque dice, no como Caín, que era del maligno, o sea, como Caín, que era de Satanás, así lo está diciendo, y mató a su hermano. Y después dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es muy simple el versículo. O sea, cualquiera pensaría que Caín, por ser el hijo de Adán, sería también parte de la tierra santa y sería purificado y demás. Puede ser que el Señor lo haya perdonado cuando fue como el Señor Jesucristo y que le habló a los que habían muerto en el diluvio, pues a lo mejor en la bola estaba Caín y también él fue salvo, pero no lo sabemos. Sin embargo, si sabemos lo que está diciendo aquí, Caín tenía malos sentimientos, era malo y pecaba constantemente, y por los celos mata a su hermano Abel. Y cuando viene el Señor y le dice, ¿por qué está tu ceño fruncido? Le dice, ¿por qué tienes fruncido el ceño? Le dice el Señor, si hicieres bien, ¿no te iría bien? O sea, estaba haciendo mal Caín, ¿no? Quiere decir que la ofrenda que había presentado Caín era una ofrenda mala, que él sabía que no estaba siendo aprobada por Dios, pero por pasar la prueba, puso la ofrenda. Porque viene el Señor y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿No? La ofrenda de Caín no fue grata y la de Abel sí fue grata. Y llega y le dice el Señor, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está tu ceño fruncido? Le dice, si haces bien las cosas, ¿no te irá bien? O sea, si hubiera hecho las cosas correctamente, el Señor hubiera aceptado con todo gusto su ofrenda. Bueno, seguimos. Dice, no, hermanos, no os extrañéis si el mundo les aborrece. Dice, hemos pasado de muerte a vida. Y en este resurgir de vida, amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí no habla de tu hermano carnal, aquí está hablando de a los hermanos. Primero habla de los hermanos y después ya generaliza. El que no ama al hermano permanece en muerte. Entonces, cuidemos nuestros sentimientos. Le decía yo otra vez a Eric, bueno, es que tenemos que cuidar porque podemos estar en pecado. Y dice, entonces tú pecas. Y entonces, aquí está la muestra, ¿no? Tenemos que, así como cuando habla de la envidia, del enojo, de las iras, las contiendas y que todo eso estamos en pecado, aquí habla de que cuando no amamos a todos nuestros hermanos, nos arriesgamos a estar también en pecado. ¿Sí entienden, verdad? Va. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneced
en Dios, en el Señor Jesucristo. Dice, y en esto conocemos que el amor que Él puso, en que Él puso, el amor que Él tenía en nosotros, dice, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros deberíamos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero dejémonos de eso. No hablemos de la vida, como diría Juan tal vez, ¿no? Dice, dejémonos de eso. Dice, el que tiene bienes y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra su corazón hacia él, dice, ¿cómo puede decir él que el amor de Dios mora en su vida? ¿No? Y después dice, y en esto conocemos si es verdad, y que tenemos, asegurémonos de nuestros corazones delante de Él, ¿no? Si tu corazón, en este caso, si el Espíritu Santo te reprende, mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, cuando el Espíritu te reprende, o el corazón, no sé cómo lo vean, pero es el Espíritu que te está reprendiendo. Cuando el Espíritu te reprende, sabes que tienes la sospecha de que estás haciendo mal, pero Dios es bien, dice en versículo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, no nos engañemos. El Señor nos conoce perfectamente en todos nuestros aspectos. Y después dice, delante de Él, pues en nuestro corazón, dice el 21, y si nuestro corazón nos reprende y nos dice que estamos haciendo mal, tenemos abogado para con Cristo, ¿no? Después dice, mayor es nuestro Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿no? O sea, sabemos que Dios puede perdonar cuando nosotros nos arrepentimos y queremos seguir corrigiendo nuestra vida, seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Entonces dice, y cualquier cosa, cuando estamos en esta intención de agradarle, en esta intención de aprender, en esta intención de sujetarnos, en esta intención de arrepentirnos de nuestros errores, dice, y cualquier cosa, cuando estamos en esa relación con el Señor de que estamos en restauración o estamos restaurando nosotros mismos, nuestra manera de ser, o restaurando lo que estamos haciendo mal, o quitándolo de nuestras vidas, dice, si nuestro corazón, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, este es el mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, ¿no? Entonces, yo creo que está bien claro, el objetivo es amarnos para que como parte de las promesas, ¿no? Amándonos, siendo obedientes, podemos recibir lo que el Señor nos ha prometido. Dice al final, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque Él nos ha dado el Espíritu para que nos ministre. Este corazón que decíamos es el Espíritu, y por eso sabemos que estamos con Él, porque Él nos está ministrando a través del Espíritu. Él les estaba hablando de que aquellos que eran los anticristos eran aquellos que habían salido de la misma iglesia y estaban apostatando de la iglesia y de la fe y todo esto. Y entonces dice aquí, amados, no creas a cualquier tipo de espíritu o cualquier persona. Tienes que probarlos, tienes que probar la palabra, tienes que probar la doctrina y todo esto. Y si no estás conforme, pues tienes que manifestarlo en amor, por supuesto, pero tienes que manifestarlo. Entonces dice, probad los espíritus si son de Dios, si están hablando la verdad, si están hablando cosas coherentes. Dice
Dice, porque muchos falsos profetas salieron del mundo, ¿no? Pero también están los falsos maestros y los falsos profetas que estaban saliendo de la iglesia. Dice, en esto puedes conocer muy fácilmente que el Espíritu si es de Dios o no. El que confiesa que Jesucristo vino en carne, murió por nosotros, por nuestros pecados, y que venció la muerte, y que es nuestro abogado, que Él es nuestro Salvador, y que somos con Él, juntamente con Él, coherederos, somos de Dios. El que tiene bien claro todo eso es de Dios, fue escogido por Dios. Dios pudo sembrar esa semilla en su corazón, y desde ese momento somos apartados. De ese momento empieza a crecer nuestra fe con el conocimiento de la palabra, de la Biblia y todo esto. Empezamos a crecer en fe y nos volvemos cada vez más fuertes en la palabra, más fuertes en fe, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? De tal manera que podemos dar testimonio profesando y confesando que Jesucristo es el Señor. Y entonces el Mesías que estaban esperando los judíos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo que veníamos platicando hace ratito, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una cosa es el espíritu del anticristo y otra cosa es el anticristo y la bestia. Pero este anticristo, porque él decía que ya estaba cerca el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, porque ya había el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo, pero no, todavía le faltaba un poco, como unos 2000 y cacho de años. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y ya han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El espíritu que tenemos nos ayuda a obedecer y a vencer y demás. Dice, los que no aceptan esto son del mundo y hablan del mundo, les gustan las cosas del mundo, están sujetos a las cosas del mundo, y por eso el mundo a ellos los oye, por eso el mundo a ellos sí les presta atención, porque están hablando de lo mismo. Dice, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu que nos ministra y el espíritu de mentira que a veces el Señor permite que tengan las personas, ¿no? O la dureza de corazón que dice la palabra, ¿no? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Decíamos, ¿no?, que no puedes tener bienes y decirle a tu hermano, o sea, tener con qué poderle ayudar y decirle, pues, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, o ve a ver si fulana persona te puede ayudar. Entonces, esto empieza con el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y decía que cuando dice ama a tu hermano, tenemos que estar en la conciencia de que ya nos había dicho antes que habla de los hermanos de la iglesia, y sigue hablando del hermano de la iglesia, aunque hable en singular. Y entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, porque Dios también envió a su Hijo unigénito para que por él pudiésemos vivir. Dice, y es lo mismo, esta muestra de amor es la misma que está en el amor que está consistiendo para la iglesia, ¿no? Dice, no en que nosotros hayamos primero amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Dice, y envió a su Hijo para que nos librara de nuestros pecados. Dice, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? Claro que les decía. Él está hablando de este amor que debe de ser el ejemplo de amor para amarnos en la iglesia. Dice, nadie vio jamás a Dios. Dice, y si nos amamos unos a otros, pues Dios va a permanecer en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros, va aumentando, se va siendo más limpio, más puro, más exacto, más tolerante, menos crítico y otras cosas, ¿no?
de las cosas que ya había también marcado como la envidia, la contienda y todo esto que es causa de pecado. Y nos va separando de eso porque pues vamos teniendo más amor. Se concentra todo en una palabra que es más amor hacia nuestros hermanos y hacia el prójimo, hasta los que no son nuestros hermanos, hacia este mundo que se está perdiendo. Y sabemos que estamos en el Señor. Y sabemos que Él está en nosotros porque, pues, como lo dijo desde antes cuando estábamos platicando, nos da el Espíritu para que Él nos ministre, Él nos guíe, y nosotros sentimos en nuestro corazón, como decía, pero sentimos que ahí está el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y lo sentimos, y sabemos, y el discernimiento de la palabra que nos da la palabra, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver. Dice el Espíritu, dice el 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, ¿no? Para que nosotros podamos recibir también ese Espíritu y ser salvos, como lo decía antes. El que confiesa que Jesús es el Hijo, pues Dios permanece en él. Ya lo había dicho más o menos igual antes. Dice, permanece Cristo en él y Dios en él. Dice, y nosotros hemos conocido y creído que a este amor de Dios que tuvo para con nosotros, dice. Y entonces, ¿en qué se concentra todo este plan? ¿En qué se concentra toda esta tolerancia de Dios, este plan de salvación de Dios? En que Dios es amor. Dios nos ama. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, ya lo hemos dicho varias veces. Si estamos entonces en amor, el Espíritu nos deja ver que estamos en Él, que estamos cumpliendo el mandato del Señor. Y somos así perfeccionados en el amor. Dice, y así tenemos confianza para cuando venga el día del juicio, para poder decir al Señor, bueno, yo hice lo que creí que era lo justo, creí haber estado haciendo lo correcto, creí haber estado en obediencia, ¿no? Si hubiésemos fallado. Porque las obras de cada quien pues va a ser pasada por fuego y el Señor nos va a saber decir si sí o si no. Entonces confianza tenemos con Él para el día del juicio. ¿Por qué? Pues porque estamos procurando hacer el bien, estamos procurando ayudar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, servir en la iglesia, servir en el mundo. Dice, y así somos nosotros en este mundo. Así es como nos deben de identificar, como servidores, como amorosos, como condescendientes, como cristianos. Y entonces dice, en el amor no hay temor, ¿no? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. O sea, si yo tengo temor de que no voy a recibir al Señor, no tengo esa perfección de amor, no estoy en obediencia. ¿Sí me entienden la relación? O sea, si estoy en amor, cumpliendo, haciendo, estoy en obediencia. Si siento temor es porque siento que no estoy en obediencia. Y si siento que no estoy en obediencia es porque el Espíritu me está diciendo que no estoy obedeciendo. Y si el Espíritu me está diciendo que no estoy obedeciendo, vimos que el Señor lo sabe todo. Y le va a decir, sabías que le estabas regando, papá. O sea, ¿qué le estuviste haciendo, no? ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, la Biblia coincide en muchas cosas donde nos va llevando de la mano para que veamos todo eso. Entonces, déjenme ver, a ver, ¿qué parte no entendiste, Quique? Ahí va. No, está bien, no. Es que tú solito te haces bolas. Ay, sí, está bien. Mientras no nos haga bolas a ustedes, está perfecto. Bueno, sí soy claro hasta aquí, ¿verdad? Va, sigo. Entonces, cuando estamos en amor, cuando estamos cumpliendo, pues eso echa fuera el temor de que no podamos ser salvos o de que tal vez estemos errando la acción, ¿no? Decía yo que el temor, el amor, te lleva no solamente a la obediencia a Dios, sino también a hacer las cosas, a servir y a preocuparte por la gente que se está perdiendo. Entonces prácticamente abarca también todo. Por eso yo creo que el Señor Jesucristo lo tomó como el segundo gran mandamiento, que era el de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque pues la verdad es que abarca
todo lo que podemos desear para nosotros, ¿no? Que alguien nos hubiese hablado, que haber confiado, que haber tenido la enseñanza, todo, haber tenido el servicio y demás, de alguien más, la ayuda de alguien más. Dice el 19, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros no hubiéramos podido tener la fe que tenemos, ni el conocimiento de Jesucristo, si no hubiéramos sabido que Jesucristo vino a morir por nosotros. Ese conocimiento que Dios permitió que tuviéramos, esa fe, es parte del amor de Dios. Si Él no nos hubiese amado, ni siquiera el plan de salvación, o tal vez el conocer el plan de salvación hubiese sido posible, ¿no? Así lo entiendo yo. Dios nos amó primero, nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Porque Él empieza desde antes y dice, ¿dónde está? Había una parte donde dice, en el 12, donde dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, si nadie había visto a Dios, nadie puede ver a Dios porque muere inmediatamente, y eso lo dicen varios pasajes de la Biblia. Cuando decían que habían visto a Dios, decían, oh Dios, estoy muerto, ¿no? Decían profetas y todo el mundo decía, ¿no? Y a Moisés le dice que para que él pueda subir al monte, que él va a poner su mano para que Moisés no lo pueda ver, porque entonces moriría. Y entonces, cuando ya tenía Moisés una relación con Dios, de que Dios le hablaba y todo esto, ¿no? Entonces, nadie ha visto a Dios. El que lo ve es cuando ya está muerto. Entonces dice que si tú a Dios, que no lo ves, dices que le amas, pero a tu hermano que lo estás viendo, estás tratando con él y demás, no lo amas, pues entonces eres un mentiroso. Tenemos un mandamiento en el Señor Jesucristo. Con eso cierra. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano, tiene que amar a su prójimo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Ok, entonces seguimos. Ahora sí, voy a leer yo el 5 para cerrar. Entonces, dice así, la fe que vence al mundo. Rápidamente. Todo aquel que cree que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios, ama a Cristo porque lo salvó y ama a Dios porque envió al Señor Jesucristo. Entonces, están íntimamente conectados. Entonces, y conocemos en que somos hijos de Dios, y cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo que yo decía. Y después dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Les decía yo que en la medida de que crece nuestra fe, vamos cumpliendo esto de amar a nuestro prójimo. Vamos cumpliendo esta ansiedad o necesidad de orar o de leer, de conocer más, de ver predicaciones, todo este tipo de rollos, para irnos metiendo. Le pasó a Javis, le pasó a Kike, le pasó a Clarice, a todos nos ha pasado. Conforme vamos conociendo más de Dios, nos va dando, es como el ejercicio, nos va dando más hambre de la palabra. Y se vuelve en nosotros un alimento que constantemente tenemos que andar viendo, porque vemos y decimos, ay, mira qué padre está esto, mira qué profundo es esto, mira, esto estaba asociado con esto otro, ¿no? O cosas así. Entonces, eso hace que cuando querramos entrar en obediencia, como nuestra fe está grande y ya tenemos esa intención de servir, esa intención de amar, esa intención de no ser iracundos, esa intención de todo eso que va quitando el Señor de nosotros a través del Espíritu. El Espíritu mismo nos va guiando a la obediencia, y el Espíritu mismo permite que la obediencia se vuelva algo monótono a veces, fácil a veces. O sea, ya lo hacemos, empezamos a hacer las cosas como tolerarnos, como procurar amarnos, como procurar no crear rencillas y cosas por el estilo. Lo va haciendo el Espíritu en nuestras vidas de una manera que se vuelve algo fácil,
no se vuelve gravoso. Decía el Señor, el que quiera seguirme tome su cruz y sígame, ¿no? Esa cruz significaba una obediencia, un peso o una carga. Y después dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque ya una vez que estás en la fe, ya no se vuelve ese yugo de estar jalando o estar sembrando o estar haciendo, ya no se vuelve tan difícil, ¿no? Entonces se vuelve algo más tranquilo, más fácil de llevar a cabo. Te desafanas de las cosas del mundo y por lo mismo te desafanas de la tensión, de la presión, de padecer miserias y cosas por el estilo, porque sabes que el Señor es tu proveedor, que Él es el que está a cargo de tu vida y que Él es el que ministra tu vida. Entonces vas cayendo en eso, ¿no? En que los tiempos son los tiempos del Señor, aunque no te operen, aunque te pospongan 3 veces la cita y cosas así, va a ser cuando el Señor lo disponga, ¿no? Y cosas así, cuando aquí que lo asaltaron hace 20 días más o menos, el Señor ha de tener algún plan para nuestras vidas, ¿no? Estamos a pruebas o cosas lo que sea, pero el Señor nos saca adelante y el Señor nos sigue proveyendo. Y yo confío en que ese sea el caso de Quique. Ahorita no lo sé a ciencia cierta. ¿O me equivoco, Quique? No, solo él sabe los planes. De hecho, les platico así breve rápido. Ayer mi esposa tenía un dolor muy fuerte en el intestino y me espantó muy feo. Empezó a tener mucha diarrea, temperatura, calentura. Llegó un momento en que entonces se sintió tan mal que me decía que le orara a Dios, que Él me contestaba, ¿no? Porque le hemos pedido exactamente por esa situación que nos ayudara y sí nos ayudó en su momento. Y me decía, y órale a Dios para que te conteste. Y se los comento, me sentí tan mal en el camino para ir al empleo que pensaba cuánta cosa, cuando yo no estuviera mi esposa, que no me sé, o sea, tantas cosas. Y me puse a llorar como chamaco en el camino. Y me habla mi esposa como a las 12 del día y me dice que ya se siente mejor. No le deja de doler, pero se siente mejor. Y dije, bueno, gracias a Dios, Él tiene los planes y las cosas. Pero exactamente eso es lo que decíamos, ¿no? Que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, y es lo que le decía yo a ella. A lo mejor Dios ya te quiere llevar, pero si no haces las cosas que tienes que hacer, o sea, hay que ser realistas, ¿no? Y Dios te tiene en un concepto y en un plan que Él sabe. Sí, debemos de estar conscientes de que ya lo habíamos leído antes. El Señor a veces permite que pasemos por ciertas pruebas porque tenemos que ser de testimonio para otros hermanos o darles consuelo a otros hermanos, y que es parte de esta obediencia, ¿no? Digo, esta obediencia es aparte, es una acción que llevamos, pero esta otra de pasar por las pruebas que Dios nos da, por eso a veces no conocemos sus planes o sus propósitos, porque Él nos está preparando para llevar una obra de consuelo a otras personas muchas veces, ¿no? Estaba yo hablando de que cuando estamos en un grado de fe, mientras más crece tu fe, te es más fácil estar en obediencia, ¿no? Estar más sujeto y estar más en obediencia. Y poder dar más testimonio y estar evangelizando, te es más fácil conforme vas creciendo. Y entonces dice, cuando habla del testimonio del Espíritu, está hablando de que es el Espíritu el que nos está ministrando y nos hace crecer, y es el mismo Espíritu el que nos hace poder dar un testimonio muy fuerte de nuestra fe, de la verdad, de lo que pensamos que es. Dice, este es Jesucristo. Él vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Yo creo que es muy fácil, ¿no? El Espíritu nos guía a toda verdad, el Espíritu es el que nos ministra, ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué dice que vino el Señor Jesucristo mediante agua y sangre? Porque mediante agua se hizo el bautizo, se hablaba del arrepentimiento de pecados, todavía cuando estaba Juan el Bautista,
Entonces parte de esto era el recibir el Espíritu, ser bautizado por agua, pero somos limpios a través de la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso incluye la sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, lo dice la Biblia. O sea, no hay perdón de pecados sin un sacrificio de sangre. Por eso se hacían los sacrificios según la ley. Entonces, ahora que viene el Señor Jesucristo, tenía que pasar por sangre, tenía que haber sido crucificado y sacrificado para que nosotros pudiésemos haber sido salvos. Y entonces estas tres esencias del Señor Jesucristo son las tres esencias. Digo esencias porque sobre esto está basado el plan de salvación. En estas tres esencias está esto que está narrando sobre la administración o el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo llevarnos. Dice entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿no? Y eso está padrísimo. Y lo mismo dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:8. Y entonces, los tres son una sola persona. Para aquellos que dicen que Cristo es el Hijo, pero es como un ángel y que no es Dios, y etcétera, etcétera, ¿no? Para decir, en resumidas cuentas, los tres son uno. Dice, y también tres son los que dan testimonio en la tierra. Y entonces dice, los que están dando testimonio en la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre, ¿sí? El Espíritu que está en nosotros, que es el que va a dar testimonio de nuestras vidas, de la obediencia, de lo que se hizo, lo que se habló, lo que Él nos aconsejó. El agua, que cuando fuimos bautizados. Y por último, la sangre que el Señor Jesucristo vertió por nosotros. Así es como yo lo entiendo. Y estos tres concuerdan. Estos tres son parte de esta esencia, como yo decía, de este plan del Señor Jesucristo. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hablar de este testimonio, o sea, si a veces le creemos a los hombres sobre el ángel Morón y etcétera, etcétera, o sea, de verdad, que cómo no creer en el testimonio del Señor Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios también, lo que lo está diciendo el mismo Juan desde antes, como para decir, no, es que es el Hijo, pero no es parte de Dios, ¿no? Sino Él está diciendo, es el Hijo, pero Él es el Verbo de Dios, es parte de Dios. Y entonces dice, ¿por qué si le creemos a estos en el testimonio tan grande que tenemos cuando vino Jesucristo, resucitó, fue crucificado, se cumplieron 133 profecías, por decir algo, ¿no? 150 profecías, por decir algo, que se supone que eran 300 profecías y se calculaba que 150 eran de él, como el Mesías humilde. Otros dicen que eran 300 las del Mesías humilde, pero bueno, 150 son demasiadas. Si se cumplen 150 profecías sobre el Señor Jesucristo como el Mesías humilde en su primera venida, son demasiadas. Entonces dice, ¿cómo no podemos creer entonces en el testimonio acerca de su Hijo? El que cree que en el Hijo y tiene este testimonio en sí mismo, o sea, puede dar testimonio de cómo cree o por qué cree, dice, y el que no cree, pues él le ha hecho mentiroso, el que no cree, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado a través de su Hijo. Dice, y este es el testimonio, Dios ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Solo los que creen en Cristo Jesús tienen esta vida eterna. El que tiene el Hijo, pues obviamente tiene la vida, y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. A lo mejor sí tiene una vida. Fíjense que ahorita que estaba leyendo esto, luego lo encuentro y lo platicamos en el inicio de la siguiente clase. Aparentemente no todos van a tener una vida eterna de castigo, pero sí va a ser una larga vida de castigo,
pero algo me hizo clic ahí cuando estaba viendo, ¿no? Pero bueno, sabemos, por lo que hasta ahorita conocemos, que la vida es eterna, y es una vida eterna de castigo, o una vida eterna en la presencia de Dios. Ok, depende de si tienes al Hijo o si no tienes al Hijo, ¿no? Y si tienes a Dios o no tienes a Dios. Ok, entonces lee por último el conocimiento de la vida eterna, por favor, Javis. Venía hablando de el testimonio, la deidad de Jesucristo y demás, y entonces el que cree en el Señor Jesucristo pues va a tener vida eterna. Por eso continúa esta narrativa sobre la vida eterna. Entonces, y el conocimiento, ¿no? Fíjense, primero decíamos que el Espíritu te daba este testimonio del Señor Jesucristo, te fortalecía y demás. Y de una vez que ya tienes ese conocimiento, esto te lleva a tener la vida eterna. Así se unen los dos títulos. Dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, a todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, para que la sepan estas cosas que les escribí antes, y entonces tenga vida eterna, esa confianza. Está hablando de esa confianza que decíamos que puede uno tener cuando está uno haciendo bien las cosas. Dice, y para que pues así mismo se fortalezca tu fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y que Él es el Hijo de Dios. Y después dice, esta confianza que ustedes van a tener en el Señor Jesucristo, además te lleva a que si pides alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, como decía en algún otro momento, ¿no? Dice, ustedes pedís y pedís mal, porque piden para sus vanaglorias y concupiscencias, y dice, aquí es parte del conocimiento, parte de este crecer en la fe. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, algo que sepamos que Dios sí quiere para nuestras vidas. Cualquier cosa, no importa que sea material, importa, mientras pidamos, pues sobre todo lo espiritual, es nuestra mentalidad esté puesta en lo espiritual, porque decíamos que lo material del mundo no coincide perfectamente con lo material, lo material con lo espiritual del Señor, ¿no? O sea, por un lado te dice que no te aferres a las cosas del mundo y que te apartes de ellas y que te sujetes a lo espiritual para que puedas estar en obediencia. Pero eso no quiere decir que no podemos pedirle sanidad, no podamos pedirle salud, no podamos pedirle sustento, no podamos pedirle porque no tengamos para comer ese día, para vestirnos. O sea, el Señor nos dice en varias partes, y tenemos varias promesas de que Él está a cargo, Él es el que nos sustenta. Y entonces decimos que nos va a dar las peticiones de nuestro corazón, bueno, conforme a su voluntad, y Él nos oye, Él inclina su oído a nuestras oraciones. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos esa seguridad, entonces cualquier cosa que pidamos, sabemos que cualquier petición que le hagamos, el Señor nos las va a hacer, ¿no? Cualquier cosa que hayamos pedido. Y dice, si alguno viene que su hermano está cometiendo ya, aparte de esto, de tener esa confianza y demás, con esa confianza que tenemos, entonces dice, si con esa confianza que tú tienes, tú oras por tu hermano, de que tú estás bien y sabes que tu hermano anda mal, y tú quieres orar por él, puedes orar por él y el Señor lo va a restaurar. Pero no puedes orar si él tiene algún pecado de muerte, ¿no? Creo que los pecados de muerte eran precisamente parte de la idolatría, era la hechicería que alguna vez hacían, y el asesinato a otro, que era un pecado que se pagaba con muerte. Bueno, ni ese se pagaba con muerte, porque sí se sabía que se pagaba con muerte, pero si había dudas o no era tan grave o cosas así, o había sido accidental, se le exiliaba a las ciudades de los que estaban como reos, ¿no? Pero que eran ciudades apartadas, donde estaban todos los homicidas y demás. Entonces, entonces dice que si es un pecado de muerte, pues entonces que procures pues no orar por él, porque el Señor posiblemente no te satisfaga, ¿no? Él cree, dice Juan, pues yo creo que no se pida, ¿no? Yo digo que no se pida al final del 16.
Toda injusticia es pecado, pero pues hay pecado que es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo lo decía, no te lo permite la misma fe. O sea, si eres nacido de Dios, tu misma fe no te va a permitir estar practicando el pecado. Dice, Dios le guarda, porque el que fue engendrado de Dios, Dios le guarda. Dice, y el maligno pues no le puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el cargo del maligno, bajo la esclavitud del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y el Señor Jesucristo es la vida eterna. ¿No? Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Tenía que hablar de los ídolos porque está hablando del Señor Jesucristo en todo momento, y al final pues les habla de los ídolos porque es como una manera de decirles, bueno, acuérdense que si son idólatras pues pueden no tener ninguna salvación, ¿no? ¿Tienen algún comentario?